Bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos todos los días, martes, en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Estamos nuevamente para compartir una nueva reflexión. Y el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: Otra vez no. Y vamos a ir a la lectura bíblica que en esta oportunidad nos lleva al libro de Génesis, capítulo 24, versículo 1 al 7. En la Nueva Traducción Viviente lo leemos, dice: una esposa para Isaac. Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa: haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. El siervo preguntó: ¿pero qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar allí a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra de donde usted proviene? No, contestó Abraham. Procura no llevar nunca a mi hijo allí, pues el Señor, Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Esta es la historia, el relato, donde encontramos al padre de la fe, Abraham, ya en el último tiempo de su vida. Y en él había un deseo, y era la búsqueda de una esposa para su hijo Isaac. Isaac, aquel hijo de la promesa en el cual se le había prometido a Abraham que en Isaac le sería llamado descendencia, que sería una descendencia innumerable allí. Isaac, que había nacido en la vejez tanto de Abraham como de Sara, había sido un nacimiento milagroso y que en este momento se encontraba con un deseo, que era el deseo tanto de Abraham, su padre, como el de Isaac. Y el deseo era de encontrar una esposa para Isaac. Y asimismo fue que Abraham envió a su criado, a sus parientes, a la casa de sus parientes, a la tierra donde vivían sus parientes, a buscar esposa para Isaac. Esta esposa sería llamada Rebeca. Sin embargo, en el criado hubo una inquietud, hubo dudas de que qué pasaría en el caso de que no una mujer venir hasta la tierra donde habitaba Isaac. Si iba a ser necesario que Isaac fuera el que se trasladara hasta la tierra donde habitaban los parientes de Abraham para allí unirse con su esposa, que sería Rebeca. Si esto debería ser así, si en el caso de que esta mujer no viniese a la tierra donde habitaba Abraham con Isaac, era Isaac el que tenía que ir a la tierra de los parientes de Abraham y allí vivir y unirse en matrimonio con Rebeca. Sin embargo, el no de Abraham fue rotundo.
le dijo a su criado: no, procura no llevar nunca a mi hijo allí. Pues el Señor Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Allí vemos en la palabra de Dios que Abraham claramente es figura del Padre, el criado es figura del Espíritu Santo, Isaac es figura de Cristo y Rebeca, la que sería su esposa, es figura de la iglesia. Y la tierra donde iba a ir a buscar a esa novia es figura del mundo. Sin embargo, Isaac no iba a trasladarse hasta esa tierra. Si Isaac es figura de Cristo, podemos entender que Cristo vino una vez a esta tierra a morir por nuestros pecados. En la palabra de Dios vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 28, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Vemos que Cristo vino a este mundo una sola vez a morir por nuestros pecados. Y después de morir y resucitar, Él se fue al cielo y se presentó delante del Padre Celestial. Presentó su sacrificio de una sola vez y para siempre, dice la palabra de Dios. No es un sacrificio que debe ser presentado en el cielo año tras año, sino un sacrificio, una sangre que fue presentada una sola vez para siempre. Cristo Jesús hizo esto y hoy podemos tener salvación y vida eterna por medio de ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. También la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 3:18, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Cristo vino a esta tierra una sola vez y murió por nuestros pecados. Y esa respuesta negativa del Padre que le dijo a su criado: no, de ninguna manera permitas que mi hijo vuelva a aquella tierra, vuelva a la tierra donde está mi parentela. Esa respuesta totalmente negativa del Padre nos dice que Cristo vino a sufrir
solamente una vez a este mundo y no volverá por segunda vez para morir otra vez por nuestros pecados, sino que su segunda venida no te cumplirá ese fin, sino que será salvar a los que lo esperan. ¿Y qué vemos acá en la palabra de Dios? En la palabra de Dios vemos que el próximo regreso de Jesús no será a la tierra en su primera fase, podemos llamarle, sino que Cristo descenderá del cielo, pero no a la tierra. Como Isaac no podía volver a la tierra allí de la parentela de Abraham, no podía estar allí, asimismo Cristo no regresará a la tierra nuevamente a sufrir por nuestros pecados. Y hay 4 razones que encontramos en la palabra de Dios en las cuales vamos a observar por qué Cristo no volverá a la tierra para ser crucificado nuevamente y para sufrir por nosotros, por nuestros pecados. Y la primera razón es que Él descenderá, en primer lugar, al segundo cielo. Dice Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17 en la Nueva Traducción Viviente: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así como Isaac no iba a ser llevado a la tierra de la parentela de Abraham para casarse con Rebeca allí, así también Jesucristo no va a descender a la tierra para encontrarse con la iglesia en la tierra, sino que será la iglesia la que será arrebatada en primer lugar y será llevada al segundo cielo. ¿Y cuál es el segundo cielo? Es el que Dios le describe a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 5 en la Reina Valera 1960, y le dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. El cielo donde está la luna, donde está el sol, donde están las estrellas, las galaxias, los meteoritos, es el segundo cielo. Allí será llevada la iglesia, será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos, será quitada con violencia de este mundo y ascenderá hasta ese segundo cielo, donde allí esperará a Cristo, donde allí se encontrará con el Señor Jesucristo. Por eso la iglesia recibirá cuerpos glorificados, tanto los que resuciten como los que estemos vivos, como decía Pablo hasta ese momento, seremos transformados y recibiremos al Señor en el aire, no en la tierra. Por eso el Señor no va a descender al mundo, a la tierra, a buscar la iglesia, sino que el Señor se encuentra con la iglesia
en el aire. Y es primero la iglesia la que asciende a el segundo cielo, y allí la iglesia esperará al Señor Jesucristo. Y esto es lo que nos describe Isaías capítulo 26, versículo 20 en la Nueva Traducción Viviente, que dice: Ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo, hasta que haya pasado el enojo del Señor. Es una invitación al pueblo de Dios a subir a su casa, a ascender hacia el cielo, porque Cristo en el segundo cielo se encontrará con la iglesia y se la llevará al tercer cielo, que es el lugar, la morada de Dios, mientras acá se desarrollará lo que la Biblia describe como la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob, el día del Señor, el día de la ira de Dios. Recibe diferentes nombres. La segunda razón por la cual entendemos que Cristo no descenderá a la tierra a buscar a la iglesia es porque la iglesia es la que debe mirar hacia el cielo. Dice Colosenses 3 en la Nueva Traducción Viviente, versículo 1 y 2 y 3. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Es la iglesia la que debe mirar hacia el cielo. Era Rebeca la que debía dirigirse hacia la tierra donde moraba Isaac, donde moraba Abraham, para unirse allí en matrimonio. Allí debía estar la mirada, las expectativas de Rebeca, como deben estar puestas las expectativas de la iglesia. La iglesia debe mirar hacia el cielo, debe pensar en las cosas celestiales. Como decía Pablo también, más nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y también Juan 14, del 1 al 3, en la traducción en lenguaje actual, nos dice: Poco después, Jesús le dijo a sus discípulos: No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo, y así estaremos juntos. Cristo está en el tercer cielo, en la morada de Dios, preparando lugar para la iglesia. Está pensando en eso. Por lo tanto, la iglesia debe confiar en el Señor Jesucristo y debe tener puesta su mirada en el cielo. Debe tener puesta su mirada allí, porque su hogar está en aquel lugar celestial. Allí la iglesia va a habitar. Allí están las moradas preparadas para que la iglesia habite, en la casa del Padre. Así como en las costumbres judías de la época, era el padre el que tenía una casa y era el hijo el que podía llevar a la novia a vivir a esa casa, y allí podía construir dependencias en la casa del Padre para que allí habitaran. Así Jesús ha ido al cielo a preparar
morada para la iglesia. Por tanto, el lugar de la habitación de la iglesia será el cielo. Debemos mirar al cielo. Por eso dice también el Evangelio según San Lucas: cuando estas cosas, las señales que nos hablan del regreso del Señor, comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Debemos levantar nuestras cabezas hacia el cielo. La tercera razón por la cual entendemos que Cristo no descenderá a esta tierra a buscar a la iglesia es porque en la tierra se está viviendo no el tiempo del Hijo, sino el tiempo del Espíritu Santo. Por eso dice San Juan capítulo 16, versículo 7, en la traducción en lenguaje actual: en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Cristo es muy respetuoso de la Trinidad Divina y estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo en la tierra. El Espíritu Santo cumple la función de representar a Cristo en esta tierra de manera espiritual. El Espíritu Santo es Dios con nosotros y en nosotros. Por tanto, siempre Cristo ha sido respetuoso. Fue respetuoso del ministerio de Juan el Bautista, llegando allá al río Jordán y pidiéndole a Juan el Bautista que lo bautizara, porque era necesario que se cumpliera toda justicia. Y así Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo, porque Cristo respetaba el ministerio de Juan el Bautista. Después de eso, y que el Espíritu Santo viniese en forma de paloma, comenzó a desarrollarse el ministerio del Hijo en la tierra, el cual duró aproximadamente 3 años y medio. Y antes que el Hijo muriera, resucitara y ascendiera a los cielos, Él anunció un nuevo tiempo que vendría, y sería un tiempo que le convendría a la iglesia, porque sería el tiempo del Espíritu Santo. Por tanto, estamos viviendo ese tiempo, y así como el criado era el que tenía la responsabilidad de venir a buscar a Rebeca a la tierra de Abraham, así también es responsabilidad del Espíritu Santo venir y preparar a la iglesia para llevarla a la morada de Dios, a la morada de Jesucristo. Hebreos 12:14 dice en la Nueva Traducción Viviente: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. El Espíritu Santo vino a traer santidad también a la iglesia, para prepararla para encontrarse con Cristo en los aires, porque de lo contrario eso no sería posible. Y es por eso que esto sucede y se da de esta manera. La iglesia necesita ser santificada, necesita recibir la santidad que el Espíritu Santo trae para prepararse y poder encontrarse con Jesús. Por eso es el tiempo del Espíritu Santo. Y aun cuando la iglesia sea arrebatada durante la gran tribulación, el tiempo del Espíritu Santo seguirá vigente, concentrándose su acción en el pueblo de Israel, usando a 144.000 judíos para la predicación de la palabra del Señor en todo el mundo, y a 2 testigos para predicar
en Jerusalén hacia toda la nación de Israel. Y recién será al final de la tribulación, cuando allí Cristo descienda a la tierra para derrotar al anticristo, que nuevamente Cristo vendrá y pondrá sus pies en la tierra para establecer el milenio, el reinado. Pero lo próximo que esperamos de Jesús en cuanto a la acción es encontrarnos con Él en el aire, porque acá en la tierra estamos en el tiempo del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que está preparando a la iglesia para ese encuentro. Y la cuarta razón por la cual Cristo no descenderá a esta tierra para buscar a la iglesia es porque Cristo no puede ser expuesto a sufrimiento otra vez. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6 en la Nueva Traducción Viviente: pues si es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Esto está hablando en su contexto de la apostasía que vendría en el último tiempo. Y esos tiempos de apostasía se caracterizarían por muchos creyentes volviendo atrás, alejándose del Señor y no experimentando el arrepentimiento en sus vidas nuevamente, rechazando al Hijo de Dios una y otra vez, clavándolo en la cruz, como hemos leído, y exponiéndolo a vergüenza pública. Un creyente que vuelve atrás, que rechaza a Jesús, que decide vivir su vida alejada de Dios, está diciendo con sus actos que el sacrificio de Cristo es ineficaz. Y muchos juegan con esto y piensan: me voy y en algún momento regresaré. O muchos toman por costumbre el ir y volver, el ir y volver, sin darse cuenta que cuando hacen eso, están otra vez clavando a Jesucristo en la cruz y exponiéndolo a vergüenza pública. Algo que el cielo ya no está dispuesto a hacer, porque Cristo vino una sola vez a este mundo a morir por nuestros pecados, y su sacrificio es perfecto. Y no podemos tildar el sacrificio de Cristo de ineficaz. Sí, el cielo mismo hizo eso, Jesús hizo eso. ¿Quiénes somos nosotros para que con nuestra conducta estemos clavando otra vez a Jesucristo en la cruz, exponiéndolo a la vergüenza pública y diciéndole al mundo que el sacrificio de Cristo es ineficaz y que yo puedo adoptar una mejor vida? Y sobre todo, esto se da en personas que conocen la verdad, que han experimentado arrepentimiento en alguna oportunidad, que han sido partícipes del Espíritu Santo, que han saboreado la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Porque como dice Hebreos 10:10 en la Nueva Traducción Viviente, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. La función
a la que viene Cristo es a morir por nosotros, a ofrecer su cuerpo en sacrificio, y tiene la meta de hacernos santos una vez y para siempre. No es la idea de Dios que estemos pecando una y otra vez volviendo atrás, porque el sacrificio de Cristo puede hacernos perfectos una vez y para siempre, si nosotros aceptamos ese sacrificio. Porque si estamos una y otra vez pecando, estamos viviendo como vivían las personas del Antiguo Testamento. Hebreos 10, 26 al 36 dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar sufrimiento. Algunas los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, y a cuando ustedes les quitaron sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Ya no hay más sacrificios por los pecados si decidimos seguir pecando, porque el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Por eso el rotundo no de Abraham a la propuesta de que fuera Isaac el que volviera a la tierra. No, Cristo no volverá a la tierra a morir por nuestros pecados. Él ya murió de una vez y para siempre. Porque si no creemos en eso y seguimos pecando y seguimos en esa vida confiando en que Dios siempre nos perdonará, estamos viviendo como las personas del Antiguo Testamento que ofrecían sacrificios día a día, semana a semana, año a año por los pecados. Pero esos sacrificios solo podían cubrir los pecados. Pero el sacrificio de Cristo no vino para cubrir los pecados. El sacrificio de Cristo vino para quitar el pecado, para que abandonemos el pecado, para que vivamos en santidad. Hay personas que necesitan constantemente escuchar que Dios las ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Pero esa frase es para calmar su conciencia, para acallar su conciencia y para esquivar
algo que es tan importante cuando hay pecado en nuestras vidas, que es el arrepentimiento, el cambio de mentalidad, el cambio de actitud, el cambio de vida. Es mejor escuchar varias veces que Dios nos ama para calmar nuestra conciencia antes que humillarnos y arrepentirnos de nuestros pecados. Sin embargo, el mensaje de Jesús al venir a esta tierra por primera vez fue el siguiente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. Cambien de actitud, cambien de vida, porque yo vengo a proveer un sacrificio que transformará vidas de una vez y para siempre, que puede hacerlos santos de una vez y para siempre. Esa es la eficacia del sacrificio de Cristo, porque yo vengo a mostrar mi amor de una vez y para siempre. Cuando la Escritura dice: de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces esquivamos o hablamos del arrepentimiento a nivel general y hacemos una oración superficial y decimos: Señor, perdóname por mis pecados, cuando verdaderamente sabemos en qué hemos pecado cuando somos creyentes, en qué hemos ofendido a Dios. Señor, perdona mi rebeldía. Señor, perdona mi fornicación. Señor, perdona mi adulterio. Cuando hay conocimiento de la verdad y conocimiento del pecado, de la gravedad de él, y comenzamos a conocer los diferentes pecados también. Dios quiere un arrepentimiento sincero. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, que estás crucificando a Jesús día a día y exponiéndolo a vituperio, el Señor te hace un llamado. Si verdaderamente estás entendiendo esto y tu corazón está siendo tocado, es porque Dios te está dando una nueva oportunidad y puede ser la última. Debes arrepentirte, pero debes arrepentirte específicamente. ¿Cuál es el pecado que has cometido? Debes arrepentirte, humillarte, arreglar con el Señor, Dios mío. Porque la Biblia dice: estas cosas os he escrito, hijitos, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Uno de los requisitos que se establece cuando la persona ha infringido la ley y contrata con un abogado, la persona debe confesar su delito. Las personas que son honestas deben confesar allí su delito ante el abogado, para que el abogado pueda defenderlo. Tú debes confesar tu infracción ante Dios para que Él pueda ser tu abogado. Y debes ser específico. Tú que eres creyente, debes ser específico. Y tú que estás allí escuchando este mensaje, como dice la Biblia, y tal vez hay temor en tu vida por esto, haz lo que dice el versículo 32. Acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Nos habla de que debemos acordarnos de esa fidelidad sincera que teníamos ante Jesús y permanecer en ella. Aferrarnos a esa fidelidad sincera, la sincera fidelidad a Cristo. Por eso te invito a ti, que quieres arreglar con el Señor en este momento, que ores conmigo.
Señor Jesús, en este momento, Señor, oro a ti, porque quiero arreglar cuentas contigo, Señor. Si por primera vez escucho este mensaje, quiero, Señor, arrepentirme de mis pecados, creer en lo que hiciste por mí en la cruz y recibir la vida eterna que tú me das. Y si soy creyente, soy un creyente, Señor, te pido perdón por mi pecado, por mi rebeldía, por mi fornicación, por mi adulterio, por mi mentira, sea el pecado que haya cometido. Te pido perdón y que tu sangre preciosa me limpie de toda maldad. Señor Jesús, quiero arreglar cuentas contigo en este momento, Dios mío, porque quiero ser arrebatado un día y ascender a los aires, el segundo cielo, y encontrarme allí contigo, Señor. Gracias porque tú viniste una sola vez a morir por mí en la cruz, y ese sacrificio es perfecto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por eso el título del mensaje otra vez no. Cristo no va a venir a morir en la cruz otra vez. Cristo vendrá a buscar su novia, pero no a la tierra, al segundo cielo, donde la novia le esperará, porque el Espíritu Santo ya habrá cumplido la labor de llevar a la iglesia para encontrarse con el Señor y allí estar unidos con el Señor por siempre. Jesucristo viene, el Señor viene, y a Él esperamos. Damos por finalizada esta reflexión. Si tú has orado con nosotros, puedes hacer clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Filadelfia de San Juan, página de Facebook, y a la brevedad nos comunicaremos contigo allí. Así que damos gracias al Señor por este momento. Les habló el pastor Hugo Ramín y su servidor, y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga.